Bueno, muchas gracias. Espero ajustarme al tiempo, si no ustedes me van a ayudar. Bueno, el tema que me propuso el comité organizador era los desafíos frente al cambio climático y las adaptaciones que tienen las brásicas. Y los dos oradores anteriores han facilitado mi trabajo porque han contado varias de las gracias que tienen las brásicas en plasticidad, tanto vegetativa como reproductiva, para enfrentarnos a los cambios que ya están ocurriendo y que se van, esperamos, a acelerar en las próximas décadas. Y bueno, lo primero que podemos decir es que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y están en niveles muy altos para lo que es la historia de la humanidad. No para la historia del planeta, ¿sí? Pero sí para la historia de la humanidad. En el último millón de años, las emisiones han estado, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha estado por debajo de las 200 partes por millón y eso ha crecido a los niveles actuales de 420, 425 partes por millón y eso tiene efectos muy importantes sobre el calentamiento, ¿sí? El calentamiento global, no solo de la Tierra, sino del mar y también de los océanos y también de la atmósfera, ¿sí? Y eso entonces está generando una aceleración del aumento de las temperaturas. Y aquí tenemos, a ver si no hago lío con esto, el gráfico que nos muestra los cambios de temperatura, y acá vemos el calentamiento de 1 grado por encima de las temperaturas comparadas con el pasado reciente, del periodo 1950-1980, ¿sí? Y vemos que hacia los últimos años es todo rojo, o sea, ya no tenemos una variabilidad de clima que a veces hay años más fríos, a veces hay años más cálidos, sino que estamos consistentemente con un clima global que está calentándose. De hecho, en los últimos 9 años se registraron los mayores niveles de calentamiento y este año se registraron las olas de calor en el hemisferio norte muy intensas y de mayor longitud, de mayor duración, ¿sí? De días consecutivos de olas de calor. O sea, el calentamiento global es una realidad que podemos constatar. Con el Panel Internacional de Cambio Climático, en su último reporte en el año 2023, da lo que yo pongo en rojo, que son malas noticias, pero también lo que pongo en verde, que son algunos mensajes esperanzadores, ¿no? Bueno, ya alcanzamos 1,1 grados, ¿sí? Por encima de calentamiento medio global, por encima de la era preindustrial, 1850-1900. Y a este ritmo vamos a llegar al calentamiento de 1,5 grados en la próxima década, si seguimos a este ritmo, ¿sí? Esas serían como las malas noticias. Ahora, la luz de esperanza detrás del túnel es que el ritmo de el ritmo de aumento de las emisiones se ha ralentizado. A ver, tengo que tocar acá. Este ritmo de emisión se ha ralentizado en la última década, ¿sí? Y si eso prosigue, vamos a tener calentamientos, ¿sí? Con estas políticas que estamos implementando hasta el momento, vamos a tener calentamientos de 2,2 a 3 grados para el final del siglo, que son demasiado elevados. ¿Cómo podemos hacer para limitar ese calentamiento a 1,5 grados o a 2 grados, mantenerlo entre 1,5 grados y 2 grados para el final del siglo? Bueno, claramente las recomendaciones del Panel Internacional de Cambio Climático es que es posible alcanzar la emisión cero con la tecnología actual, ¿sí? Con las fuentes de energía alternativas, con los superconductores, con las luces LED, con todas las tecnologías que tenemos actualmente, es posible alcanzar cero de emisiones, o sea, el balance cero, pero la adopción de esas tecnologías tiene que ser mucho más rápido y mucho más global, ¿sí? Y ahí entonces está el desafío de reducir las emisiones rápidamente para mantener el calentamiento global, ya les digo, en el mejor de los casos por debajo de 1,5 grados, recuerden que ya estamos en 1,1 grados, ¿sí? 1,1. En el escenario un poco más realista, mantenerlos por debajo de 2 grados hasta el final del siglo.
¿Qué escenarios vamos a enfrentar? ¿Sí? Que ya estamos enfrentando en realidad, al aumentar la temperatura, ¿sí? Y entonces acá, en este gráfico, que es complejo y tiene un montón de información, pero voy a intentar resumir, es cómo es el clima, cómo se predice en los modelos globales, que va a ser el clima cuando el calentamiento llegue a 1,5 grados o llegue a 2 grados, ¿sí? Hay escenarios más catastróficos que nos muestran qué pasa si llega a 3, a 4 y a 4,5, ¿no? Pero mantengámonos en la hipótesis de que vamos a mantener este calentamiento entre 1,5 y 2 grados hasta el final del siglo, ¿sí? Bueno, lo que va a ocurrir es que se espera una alta variabilidad térmica, ¿sí? Variaciones de la temperatura mucho más pronunciadas de lo que tenemos ahora. Y eso entonces implica temperaturas extremas más agudas, tanto frías como cálidas, y eso está bastante bien consensuado. Todos los modelos de circulación de la atmósfera muestran que eso es consistente y va a pasar, y de hecho está pasando. Lo que es menos predecible y que tiene más fuentes de error es qué va a pasar con el régimen hídrico. Y entonces lo que se esperan es aumentos de la cantidad de agua de los días más húmedos, o sea, más intensidad de las precipitaciones, pero a nivel anual menor cantidad de lluvias en las áreas cultivadas. Y eso entonces también genera una preocupación y le pone mucha incertidumbre a cómo manejar o cómo prepararnos para enfrentar los sistemas productivos en estos escenarios climáticos. Porque una cosa es si hay altas temperaturas con agua y otra cosa es si hay altas temperaturas sin agua, ¿no? Donde hay efectos positivos del cambio climático, se convierten, si no hay agua, en efectos negativos, ¿sí? Y eso todavía los modelos climáticos requieren más trabajo para hacer que sean más predecibles. Pero lo que sí sabemos es que va a haber temperaturas promedios más altas, más cantidad de días muy cálidos, olas de calor más extensas y más intensas, ¿sí? Y además sabemos, ya se ha constatado, que el aumento de la temperatura no es simétrico, sino que es asimétrico. Y en las últimas décadas, en la región pampeana, se ha observado, y ahora les muestro más datos, un aumento especialmente de las temperaturas mínimas, ¿sí? De las temperaturas nocturnas, justamente por los gases de efecto invernadero que generan una cubierta y hacen que la longitud de onda larga no se disipe durante la noche. Estos escenarios, entonces, que estamos enfrentando, obligan a las grandes mentes del mundo, las grandes y las medianas, a pensar qué vamos a hacer, ¿no? Y una de las primeras cosas que surgieron es, bueno, nos vamos a tener que mover. Así como una especie, cuando cambian las condiciones climáticas, necesita moverse para seguir en el nicho, ¿sí? Encontrar las condiciones de nicho que le permiten la subsistencia, una de las cosas que va a ocurrir, muy probablemente, es la relocalización de áreas de cultivo, ¿sí? Y para el hemisferio norte está bastante bien estudiado, acá les traigo un trabajo, pero existen muchos, del desplazamiento hacia zonas más boreales, ¿no? O sea, el desplazamiento hacia zonas más al norte, en el hemisferio norte, a mayores latitudes. Este es un ejemplo de un trabajo en donde se observa en color verde el área boreal actual y cómo a lo largo de las décadas se espera, que son las líneas de color verde, amarillo, rojo, ¿sí? Cómo al llegar hacia el final del siglo se espera que la frontera agrícola se mueva hacia mayores latitudes, ¿sí? Por el calentamiento y el descongelamiento de ciertas áreas. Y ahí está marcando periodos del año durante el invierno en donde alcanzan 1200 grados día con temperatura base 5, que es un nicho adecuado que permite el cultivo de cereales de invierno y también de colza, ¿sí? Entonces, esto parece ser una realidad, esto está cuantificado, los modelos se van a ir mejorando, pero es una actividad cierta. De hecho, en zonas
donde en Finlandia o en zonas muy al norte en las Islas Británicas, donde no había cultivos, ahora empiezan a habilitarse zonas de la agricultura. Y eso no le pasa solo a la agricultura, está pasando también con la tropicalización de los océanos. O sea, nos puede parecer una cosa rara, podemos prepararnos, podemos negarlo o podemos afrontarlo, ¿sí? Que la humanidad tomará sus decisiones, pero estas son cosas que van a pasar, ¿sí? Zonas que antes estaban 9 meses del año tapadas por nieve, ahora ya no lo van a estar, ¿sí? Y entonces esos suelos descongelados tendrán su funcionamiento y tendremos que adaptarnos a esas nuevas áreas, porque probablemente en áreas subtropicales donde ahora hacemos cultivos ya no sea adecuado hacerlo por la cantidad de riesgo, ¿sí? De factores climáticos, especialmente golpes de calor, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es la merluza negra que se está moviendo los bancos, entonces los pescadores tienen que moverse con dónde están los cardúmenes y de pronto puertos que antes eran importantes, ahora ya no lo son y están siendo otros. O sea, ese movimiento de las zonas productivas no solo le va a pasar a la agricultura, sino que ya le está pasando a otras explotaciones, ¿sí? Entonces, en el corto plazo vamos a tener que adaptarnos con la elección de genotipos y fechas de siembra para estas nuevas zonas agrícolas y este corrimiento de la agricultura hacia zonas de mayor latitud. En el hemisferio sur no tenemos tanta tierra cultivable a altas latitudes, ¿sí? Pero en el hemisferio norte es claramente una realidad. Este trabajo mira la temperatura, ¿no? ¿Qué va a pasar a medida que aumente la temperatura y áreas que ahora no tienen inviernos muy crudos y no permiten la agricultura, lo van a permitir? Ahora, ¿qué pasa con el agua? Recuerdan que les dije que los pronósticos de balance hídrico no son tan buenos, pero con los recursos disponibles ahora, estos autores analizaron qué va a pasar con la precipitación, la evaporación y entonces el balance hídrico, y lo que observaron, el trabajo da para analizar más cosas, pero podemos ver que va a haber, mientras más rojo es más negativo el balance hídrico hacia final del siglo, y mientras más azul es más positivo. Y entonces vemos que hay zonas que se predice que van a tener mejor comportamiento y otras que, en especial las zonas continentales, que justamente son zonas productoras hoy en día de trigo y colza, van a tener muy probablemente mejor temperatura, pero menor balance hídrico, y entonces ahí va a haber de nuevo, ¿no?, el efecto sobre la relocalización de las áreas agrícolas, ¿sí? Algunos de estos efectos se están observando, y estos son datos de Malcolm Morrison de Canadá, en donde observaron a lo largo del tiempo, las columnas son quinquenios, ¿no?, del 2000 al 2004, 2005 al 2009, a medida que ha pasado el tiempo, cómo aumentó la temperatura, ¿sí?, media en los meses de abril y mayo, que son la primavera, y cómo también aumentó la precipitación total, que es este gráfico, a ver, es este gráfico, ¿sí?, cómo aumentó la precipitación total, pero ese aumento de precipitación se asoció principalmente a lluvias en primavera, pero no en el verano, que es cuando está ocurriendo el periodo reproductivo, el periodo crítico y el llenado de los granos, ¿sí? Y entonces, esto que ya está ocurriendo en las praderas canadienses, donde se cultiva colza, hace que se deban aprovechar los años húmedos, mientras que en los años que son más secos, habiendo aumento de la temperatura y veranos más secos, los manejos son más defensivos, ¿sí? Y eso se espera que se acentúe a lo largo de las próximas décadas. Bueno, en Argentina ya vimos parte de estos datos, ya Leonardo me hizo el favor de mostrarlos. En Argentina algunas evaluaciones de eficiencia de uso del agua para el sudeste de Buenos Aires. Esto es agua durante la estación de crecimiento, perdón acá. Esto es agua durante la estación de crecimiento y el rendimiento, y vemos eficiencia de uso del agua de lluvia durante la estación de 2 a 7 kilos por hectárea por milímetro, que es una eficiencia bastante baja, ¿sí? Y eso se puede aumentar con genotipo y manejo. Y vemos acá
para Australia y para Estados Unidos. Esta línea punteada es el rendimiento, la eficiencia en realidad teórica, o sea, los rendimientos que podríamos esperar en cultivos no limitados por agua, ¿sí? Fíjense que en general estamos lejos de esas líneas, sin embargo, en algunas ocasiones, con cierto manejo, por ejemplo acá eran híbridos sembrados temprano, ¿sí? Híbridos de alto rendimiento potencial sembrados temprano, tomaron ventaja en los años que eran húmedos y alcanzaron los rendimientos potenciales, ¿sí? Limitados por agua. Así que ahí vemos que para eficiencia de uso del agua todavía en las brásicas tenemos bastante para aumentar en las condiciones actuales, ¿no? Y mucho más si pensamos en las condiciones que estamos enfrentando con el cambio climático. La importancia de que no falte el agua en el periodo reproductivo, ¿sí? También mis predecesores me facilitaron el trabajo explicando la importancia del periodo crítico, ¿sí? A diferencia del trigo, en donde el periodo crítico empieza en las etapas prefloración, acá en colza está bien documentado que es más parecido a soja, ¿no? O sea, el periodo crítico empieza posfloración y ocupa las etapas de fructificación y de el cuaje de los granos. Y el aporte de la biomasa, ¿dónde está? Acá. El aporte de la biomasa, como bien mostró Leonardo, la biomasa a floración no define en forma importante, ¿sí? O ya no sella el futuro del cultivo, sino que lo más importante es la asociación del rendimiento con la biomasa que se genera post-floración. Además, la floración es un evento bastante temprano en colza, queda mucho del ciclo, ¿sí? Por lo menos 1200, 1500 grados día todavía, ¿sí? Por delante. Por lo tanto, vemos que el rendimiento se asocia más con la biomasa post-floración, ¿sí? Aquí es el rendimiento asociado con la biomasa reproductiva que no es grano, o sea, con todas las estructuras reproductivas de las ramas y de las silicuas, ¿sí? Que no son grano, y vemos un muy buen ajuste del rendimiento con la biomasa generada durante posfloración y también la biomasa total, ¿sí? Porque gran parte de esta biomasa total se generó posfloración. Un aspecto a mejorar en los cultivos de brásicas respecto, si lo comparamos con trigo o con cebada, es el índice de cosecha, ¿sí? Los índices de cosecha de las brásicas es bajo, está entre 0,20 y 0,35, 0,35 en colzas, híbridas, en muy buenas condiciones. En carinata los índices de cosecha, por lo menos los que hemos visto en la Argentina, son más bajos, ¿sí? Como mucho llegan a 0,30, ¿sí? Rondan el 0,25, y entonces ahí hay un factor en donde el manejo y el mejoramiento tienen que trabajar en aumentar el índice de cosecha. Y bueno, estos modelos que nos muestran cómo el rendimiento en colza está asociado, ¿sí? A la biomasa, y vemos que para la biomasa a floración hay ciertos límites, mientras que el crecimiento durante el periodo crítico, o sea, la tasa de crecimiento del cultivo en el periodo crítico es más ajustado con el rendimiento y la biomasa a madurez, ¿sí? También, pero con menor ajuste. Mencionamos que uno de los efectos que esperamos, además del aumento de las temperaturas medias globales, es el calentamiento asimétrico, ¿sí? O sea, la máxima y la mínima no aumentan en la misma proporción, y estos son datos de la región pampeana, de cómo varió la temperatura, tarda en venir, acá, cómo varió la temperatura máxima, ¿sí? Las variaciones de la temperatura máxima y de la temperatura mínima a lo largo de las décadas, esto es desde 1940 en adelante, y la línea negra nos marca desde 1960 en adelante, ¿sí? Y entonces vemos que la temperatura máxima ha aumentado en las últimas décadas, ¿sí? Y la mínima ya venía aumentando desde antes y se mantiene en temperaturas altas, ¿no? Entonces vemos un aumento de las temperaturas medias, pero
explicado principalmente por las temperaturas mínimas en la región pampeana. ¿Qué impacto tiene esto? Esto desde 1960 a 2010, entonces la temperatura media aumentó entre medio y 1 grado, dependiendo de las localidades. ¿Qué impacto tiene este aumento de las temperaturas nocturnas sobre los cultivos? Bueno, se estudió en trigo y cebada, el grupo de Daniel Miralles, que está aquí presente, trabajaron calentando con experimentos manipulativos 2 a 4 grados la temperatura nocturna, ¿no? Acá están los controles que tenían 12 grados de temperatura nocturna, tenían 14 o 16, ¿sí? O sea, 2 o 4 grados, no estamos calentando en una barbaridad, sino calentamientos relativamente leves, y lo que observaron en estos gráficos estaban calentando durante el periodo crítico, ¿sí? Desde elongación del tallo hasta floración, observaron un 7% de caída del rendimiento por cada grado de temperatura nocturna que aumentaba, y cuando analizaron qué causaba esta disminución del rendimiento, lo que más se afectaba era, por supuesto, el número de granos, que es el componente que explica el rendimiento, y era la duración de este periodo crítico, ¿sí? Se acortaba, fíjense, un 6% por cada grado de temperatura. Mientras que la tasa de crecimiento, aquí explicada con la eficiencia de uso de la radiación, no era lo que se estaba afectando, ¿sí? Sino que era un efecto de la temperatura nocturna sobre el desarrollo. Se acortaba la duración de ese periodo crítico y eso generaba menor número de granos. Similares trabajos se hicieron para calentamientos en el periodo de llenado de granos, 10 días después de floración, cuando los granos ya están cuajados, hasta madurez fisiológica, y de nuevo vieron un 3% de pérdida de rendimiento por cada grado, ¿sí? Y de nuevo, ¿era la duración o la tasa del llenado la que explicaba ese acortamiento? Bueno, era el acortamiento de la duración del llenado de granos, y luego, tomando todos estos datos de calentamiento, analizaron con modelos de simulación, en este caso usaron el modelo APSIN para trigo y cebada, cuánto cambiaba el rendimiento, ¿sí?, de trigo y cebada por el calentamiento en el periodo crítico. Y entonces observaron, ¿sí?, y a la conclusión que llegaron es que en promedio, fíjense, los globos estos indican el valor de reducción, ¿no? En promedio, en toda la región pampeana, había entre 4 y 5% de reducción del rendimiento, ¿sí?, debido al calentamiento de las noches, ¿no?, debido a las noches más calentadas. Y eso era producto de que se había reducido el periodo crítico en un día por cada década, desde 1960 en adelante, ¿sí? O sea, ese acortamiento de la duración del periodo crítico estaba generando estos cambios, ¿sí? Si este proceso continúa de calentamiento asimétrico, ¿sí?, es esperable que se sigan reduciendo los rendimientos debido a los efectos de las temperaturas nocturnas sobre el desarrollo de los cultivos. No sabemos si es similar en Brásica, podemos suponer que como la temperatura tiene un efecto universal sobre las tasas de desarrollo de los cultivos, es muy probable que pase, hay que ir y hacer los ensayos y comprobarlo. Y la pregunta que surge de esto es si necesitamos genotipos con mayor duración del periodo crítico, que en colza es posfloración, para una fecha de floración dada, ¿sí?, y cuánta variabilidad tenemos en esa duración del periodo crítico posfloración, ¿sí? Porque sabemos que en colza hay mucha plasticidad, hay colzas invernales que tienen 9 meses de ciclo, colzas, no sé, Diamond, Denusir, que andan por acá, que en 4 meses y medio se termina el ciclo, o sea, tenemos mucha variabilidad, pero que está dada fundamentalmente por variabilidad en el periodo prefloración. Pero tenemos que estudiar con un poquito más de detalle cuánto es la variabilidad de los ciclos, de los genotipos, en el periodo posfloración, ¿sí? Algunos estudios sobre temperaturas nocturnas, calentamientos durante la noche o aumentos de la temperatura mínima se han llevado a cabo en Estados Unidos. Acá hay alguna serie de resultados donde calentaban, estos son días después de floración, ¿sí?, imponían calentamientos de pocos días en este momento o aquí, ¿sí? Fíjense que estos están ocupando el periodo crítico y lo que observaron consistentemente es fallas en la formación
del polen y el funcionamiento del óvulo, fallas en la floración, el cuaje de los granos y el llenado de esos granos. Y eso entonces tenía impacto tanto en el rendimiento, esto es calentado, fíjense 23 grados de día, 15 de noche, o 23 grados de día y 20 de noche, y vemos disminuciones en el rendimiento y en el porcentaje de aceite. Algunos cultivares tienen adaptaciones que vemos, por ejemplo, expuestos a temperaturas nocturnas, lo que hacían era adelantar una mayor proporción de flores, abrían o sea, generaban la apertura de flores temprano en la mañana, ¿sí? O sea, adelantaban esa apertura de flores y eso les daba alguna ventaja de poder tener mejor cuaje en estas condiciones de alta temperatura nocturna. Hay procesos acá, a este nivel, que los mejoradores tienen que empezar a mirar, ¿sí? Asociado a genotipos con mejor performance frente a los eventos de cambio climático para los que nos tenemos que preparar. Otro efecto importante de la temperatura nocturna, de este calentamiento asimétrico, es el efecto directo de las noches cálidas sobre la vernalización, la inducción floral y la interacción con el fotoperíodo, que no están para nada claros y requieren más estudios. Y aquí hay algunos datos, bueno, mencionaron hoy este trabajo, en donde veíamos en el sudeste de Buenos Aires genotipos franceses invernales, de ciclos largos, comerciales invernales y los primaverales. Y vemos que para un rango de años, esto eran 7 años y 8 localidades, vemos que los rendimientos no son superadores, no necesariamente los invernales rinden más que los primaverales, ni siquiera en el sudeste de Buenos Aires. Y además observamos en esta serie de datos que esta es la duración del periodo siembra-floración en tiempo térmico y esto es el fotoperíodo promedio de la etapa. Y sabemos que colza es un cultivo, igual que carinata, son cultivos de plantas de día largo, o sea, se debería reducir la duración de las etapas cuando los fotoperiodos son largos, ¿sí? Pero lo que observamos es que en los invernales, en algunos, había muy alta duración de la etapa, o sea, quedaban sin florecer mucho tiempo y esto tiene que ver con requerimientos de vernalización que no están cumplidos, ¿sí? Es el riesgo que tienen los invernales en inviernos suaves, incluso en latitudes para los cuales deberían ajustarse, ¿sí? Si pensamos en latitudes medias, como el norte de Buenos Aires o Uruguay, la cosa empeora, ¿sí? Y aquí tenemos, bueno, esto es en Buenos Aires, evaluación, la foto no es muy buena, pero vemos genotipos primaverales ya llenando los granos, mientras que Jaiola 830, un genotipo invernal por primaveral, o sea, ni siquiera era un invernal completo, ¿sí? Sino era las primaverales muy largas que le dicen, pero tiene requerimiento de vernalización y por eso está en roseta eterna sin florecer, ¿no? Y en Uruguay, en el 2023, se observaron, esto era el cultivar Phoenix, que sí es un invernal, y se observó también un retraso muy importante debido a un invierno, un marzo y abril, prácticamente sin frío, ¿sí? Un otoño, comienzo del invierno muy templado, que generó entonces retrasos en la fenología. Entonces, si no hay clara ventaja de los invernales y también esas evaluaciones se están haciendo en Valdivia, en el sur de Chile, y también observan que no hay una clara ventaja de los invernales sobre los primaverales, y si encima hay riesgo de vernalización no cumplida, la verdad es que hay que mirarlos con detalle a estos invernales, ¿no? Bueno, Sebastián dijo que algunos invernales en Uruguay funcionan bien, tendremos que verlos porque la mayoría de los invernales en el mundo vienen en retroceso. Y parte de eso pasa, no solo nos pasa a nosotros, aquí en la región pampeana, sino que también le pasa a los ingleses. Y estos son trabajos en donde estudian requerimientos de vernalización no cumplidos y uno piensa, bueno, vernalización no cumplida, no hay cambio de ápice. O sea, el ápice permanece vegetativo, sigue generando hojas y no pasa a estado reproductivo. Pero no es eso lo que ocurre.
el meristema cambia a reproductivo, se forman los botones florales, pero los botones florales quedan en estado, lo que se llama yemas dormidas, ¿no? El bud dormancy, quedan en estado, como los frutales en invierno, quedan en estado de dormición de yemas. O sea, la inducción floral se generó, ocurrió, pero lo que no progresa es el desarrollo de esas yemas. Y eso los ingleses lo observaron en años particulares que les pasó como el año 2023 que ocurrió aquí en la región pampeana, ¿no? Fíjense, tienen el gráfico superior, muestra la dinámica normal de la temperatura, ¿sí? Ahí usan cultivares invernales, los siembran a final del otoño, ¿sí? Pasan todo el invierno y luego, cuando la temperatura aumenta en la primavera, retoman el desarrollo. ¿Qué pasa si hay un calentamiento, ¿sí? En el inicio del invierno? ¿Sí? Observaron las fotografías que ven ahí, ¿sí? Y las disminuciones del rendimiento, el azul es el normal y el rojo es el calentado, disminución del rendimiento asociado a la disminución del número de semillas, ven el estado de las plantas en estado reproductivo, y lo que ven acá arriba es cómo la floración se retrasó y se desorganizó, que es lo que vemos, ¿no? Empieza a estar, algunas plantas florecen, otras no, ¿sí? Se desincroniza el desarrollo. Y entonces vemos que se atrasó la fecha de floración media en 5 días y además eso tuvo impactos también con la altura de la planta y fíjense en el último, a ver si puedo tocar sin hacer lío, en el último panel cómo también se desorganizan entre repeticiones, ¿no? Tenían distintos plots, distintas parcelas y algunas no generaba cambio ese calentamiento, en otras se reducía el rendimiento mucho, ¿sí? Esa desincronización de la fenología genera entonces este proceso de bud dormancy, genera estos retrasos en la fenología, pero además que esté desparejo el cultivo, ¿sí? Estos procesos no están bien capturados aún por los modelos de simulación y por eso nos está costando trabajo lograr tener modelos de predicción de fenología de cultivares invernales cuando tenemos estas variabilidades de temperaturas en la región pampeana. Bien, además de aumentar la temperatura nocturna, hay un aumento de las temperaturas diurnas también, de las temperaturas medias y de las temperaturas diurnas. Y es lo que llamamos los golpes de calor, ¿sí? Bueno, ya hace bastante tiempo que se sabe que la floración es un momento muy crítico para las temperaturas y hay umbrales de temperatura por encima de los cuales disminuyen los procesos tanto de desarrollo como de crecimiento. Y también se sabe hace mucho tiempo que podemos enfrentar temperaturas, lo que llamamos moderadamente altas, temperaturas muy altas y temperaturas letales, ¿no? Y más o menos para los cereales de invierno y las brásicas, esos son los rangos de 15 a 30 a 32, de 29 a 32, hasta 50 grados y por encima de 50 las temperaturas letales. ¿Qué ocurre en el rango de moderadamente altas temperaturas? Bueno, principalmente se afecta la tasa de desarrollo, ¿sí? Eso hace que se acelere y se acorten la duración de los periodos, especialmente los periodos críticos, pero además eso tiene un impacto directo sobre el desarrollo de las flores. Y esto lo vimos acá, bueno, ahora les muestro las flores. Las altas temperaturas medias, además en el cambio climático, además de aumentar las temperaturas medias, esperamos que también aumente el dióxido de carbono. En realidad aumenta el dióxido de carbono y por eso aumentan las temperaturas medias, ¿no? Y entonces, una de las primeras, hace 20 años atrás, una de las hipótesis era, ok, va a aumentar la temperatura, pero también va a aumentar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono para las especies C3 es como una fertilización, ¿sí? Se le llamaba así, la fertilización de carbono, ¿no? Con dióxido de carbono. Tal vez entonces salimos hechos entre lo que perdemos por temperatura, pero ganamos por más producción de biomasa, ¿sí? En especies C3 que ahora tienen más dióxido de carbono. Bueno, pero rápidamente esa hipótesis fue descartada porque lo que se vio, esto es un ejemplo para arroz, pero
fue universal para todos los cultivos ensayados, lo que se vio es que a medida que aumenta la temperatura media, ¿sí?, la biomasa aumenta con niveles de dióxido de carbono bajos o altos. Acá tenemos 350, ¿sí?, por debajo de lo que tenemos ahora, o 700, doblando, ¿sí?, el dióxido de carbono. Fíjense que el nivel de biomasa aumenta por efecto del dióxido de carbono, ¿sí? Y ahí tenemos ese efecto positivo que decíamos, bueno, tenés más temperatura y más dióxido de carbono, en una especie C3 tenés más biomasa. Pero ¿qué pasa con el rendimiento? Fíjense, el rendimiento en granos no tiene la misma dinámica que la biomasa, ¿sí? Eso nos está diciendo entonces que el índice de cosecha es el que está cambiando. Bueno, y es lo que vemos acá, ¿sí? El índice de cosecha o el número de granos llenos, los dos se reducen cuando aumenta la temperatura, se reducen mucho cuando aumenta la temperatura por encima de 30 grados, ¿sí? Y además, fíjense que no hay efecto positivo, las bolitas blancas y las negras están juntas, o sea que no hay efecto positivo del dióxido de carbono, ¿sí? De hecho, el dióxido de carbono no solo que no mejora la performance reproductiva frente a altas temperaturas, sino que lo empeora, porque anula el mecanismo de enfriado transpiracional, ¿sí? Cuando hay elevado dióxido de carbono, los estomas, hay un cierre parcial de estomas y eso genera entonces menos transpiración, lo cual es un mecanismo bueno para la supervivencia en condiciones de presupuesto hídrico limitado, pero anulan el proceso de enfriado transpiracional, ¿sí? Y eso genera entonces que se eleve la temperatura del canopeo, afectando negativamente la fotosíntesis. Así que vemos efectos directos de la temperatura, o sabemos que van a ocurrir efectos directos de la temperatura sobre los procesos reproductivos que no son alivianados por la mayor disponibilidad de dióxido de carbono, ¿sí? Y eso entonces hace que todos los cañones del mejoramiento estén enfocados en encontrar, ¿sí?, genotipos que sean capaces de poder florecer, fertilizar las flores y poder cuajar los granos en condiciones de alta temperatura, ¿sí? Como les decía, las altas temperaturas afectan directamente los procesos reproductivos y afectan el número de granos. Y acá, solo para ilustrar, hay mucha bibliografía de esto, aquí tenemos datos de ensayos con altas temperaturas y baja radiación, o sea, generándole sombreo, que es otro proceso que ocurre, que es el oscurecimiento de la atmósfera, ya sea por polvo, aerosoles o por días nublados. Lo que observamos es, al aplicar estos momentos de calentamiento, ya sea durante un periodo largo, posfloración, o un periodo más corto, posfloración, ¿sí?, que son estas barras verdes, pero siempre aplicado sobre el periodo, siempre ocupando parte del periodo crítico, ¿sí?, de la definición del número de granos en colza, lo que vimos es daño, ¿sí?, el número de flores en el racimo principal, ¿sí?, disminuyó y empezó a disminuir en el momento en que comenzó el estrés, y el número total de pods, ¿sí?, el número acumulado de pods, o sea, el número final de silicuas, también estaba disminuido por el efecto de los tratamientos, ¿sí? Acá vemos cómo el sombreado y calentado tiene un menor desarrollo de la silicua, esto es un corte de la silicua, y los óvulos con un desarrollo rudimentario, o sea, hay efectos directos de la temperatura sobre las estructuras reproductivas, ¿sí? Y aquí observamos que estos efectos de calentamiento de altas temperaturas, estos eran altas temperaturas máximas, ¿sí?, calentamiento solo durante las 5 horas centrales del día, ¿sí?, desde las 10 a las 15 horas, o sea, para aumentar solo las temperaturas máximas. El resto del día estaban a la misma temperatura que los controles, ¿no?, a temperatura ambiente. Bueno, estos efectos vemos que fueron capturados por el cociente fototermal, que es una herramienta que tenemos los fisiólogos para sumarizar los efectos del ambiente, de la radiación incidente, dividido la temperatura, ¿sí?, la temperatura media. Así que estas son herramientas que se están desarrollando que van a servir para introducir a los modelos de simulación de cómo ajustar ese rendimiento esperado cuando ocurren eventos de alta temperatura.
Bueno, el mejoramiento genético está estudiando, ¿sí?, algunos traits, algunos rasgos que son de utilidad para soportar golpes de calor en estados vegetativos o principalmente en los estados reproductivos, ¿sí? Y hay caracteres que son promisorios, pero todavía están en fase de estudio, ¿sí? No tenemos el cultivar tolerante al golpe de calor en ninguno de los cultivos todavía, ¿sí? Bueno, frente a estreses puntuales, ¿sí?, como son los golpes de calor, tenemos dos opciones, ¿sí?, o escapar o tolerar, ¿sí? Para poder escapar, especialmente el periodo crítico, que es en el que se está definiendo el rendimiento, como ya habló Leonardo, ¿sí?, tenemos momentos identificados en donde ubicar la floración, el inicio de la floración en ese periodo minimiza los riesgos, tanto de heladas como de estrés hídrico y térmico, ¿sí? En la región pampeana no es tan claro encontrar este factor, porque tenemos bastante más variabilidad climática, ¿sí?, de estas, tanto de las heladas como de los golpes de calor, y la evolución del cociente fototermal varía mucho entre años. Entonces es bastante difícil encontrar una fecha óptima, si bien Leonardo nos mostró que 2 de agosto era, Leonardo, ubicar alrededor del 2 al 22 de agosto parece que le va mejor a los cultivares. El ajuste de la fenología del cultivo, entonces, eligiendo el momento de floración, es una forma de ubicar el periodo crítico posfloración, escapando a los estreses. Y los modelos de simulación, acá estos son datos de 8 modelos de simulación distintos, está APSIS, CROPSIS, un montón de modelos de simulación diferentes, en donde los probaron con cultivos invernales y primaverales en distintos lugares del mundo, y el ajuste del observado y el simulado es bastante bueno, o sea que hay capacidad de predicción con los escenarios actuales. Si no podemos escapar de los estreses, ¿sí?, o si la probabilidad de estrés es incierta y entonces es difícil generar una estrategia de escape, lo que tenemos que hacer es tolerar. Y en eso las brásicas tienen, comparativamente con otros cultivos que hacemos en la región pampeana, tienen algunas ventajas debido a su plasticidad. Y uno de los procesos que le dan plasticidad es la floración extendida, ¿sí? Fíjense acá, estos son datos muy viejos del Reino Unido, de Stallo y Morgan del año 75. Fíjense, estos son los días después de floración y cómo se fueron abriendo las flores, ¿sí?, y la integral entonces de esta curva es el total de flores, y cuáles son los que llegaron a dar pod, que llegaron a dar silicuas, ¿no? O sea, fíjense la cantidad de flores, por supuesto, en todos los cultivos se producen más flores que las que finalmente se transforman en grano, pero que la floración sea extendida, eso nos da entonces oportunidad, a ver si esto funciona, de que ante un estrés todavía quedan estructuras reproductivas en otras partes del canopeo para que puedan generar cuaje, ¿sí? Una estrategia parecida a la de las hojas, ¿no? Poner granos en muchas partes diferentes del cultivo, ¿sí? No escapa, pero sí tolera mejor. La ramificación floral también es otro proceso que genera también, es parte de la floración extendida. La gran capacidad de ramificación floral que tienen las brásicas, y especialmente que esta ramificación, a diferencia del trigo o la cebada, no se da previo a floración, sino que la aparición de ramas está ocurriendo post-floración, ¿sí? Y hay una capacidad muy grande de que si se pierde la dominancia apical, tiene mucha oportunidad de compensar con el crecimiento, el rápido crecimiento de ramas, porque hay muchas yemas inducidas que se generan, ¿sí? La plasticidad vegetativa, también se habló de la capacidad de compensar bajas densidades. Aquí tenemos rangos de densidades de 60 a 240 plantas. Aunque ustedes no lo crean, hace 15 años atrás se decía que había que sembrar con un objetivo de 240 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Fíjense las enormes densidades que se usaban.
Y aquí hasta 15 plantas por metro cuadrado. Fíjense que rangos de densidades muy diferentes. Estos son los días desde la emergencia y esto es la intercepción de la radiación. Aspiramos a llegar al 95% para ser eficientes en la captura de radiación. Fíjense que, por supuesto, en todas estas densidades tan altas llegamos rápido. La flecha indica el inicio de la floración. Al inicio de la floración todos llegaron a la máxima intercepción, pero también lo hicieron cultivos muy raros, por ejemplo, a 15 plantas por metro cuadrado, también llegaron más tarde, les costó más, pero llegaron a máxima intercepción. Y eso es gracias al tamaño de la roseta. Tiene mucha capacidad de ajustar el tamaño de la roseta para generar cobertura y eficiencia de intercepción. También hay mecanismos más sofisticados que son el ángulo de atenuación de la luz, o sea, el ángulo de inclinación foliar, también son capaces de generar respuestas, ponerse más selectófilas cuando hay altas densidades, y también hay un control muy fuerte de la senescencia en respuesta a la calidad de la luz. Todos mecanismos de plasticidad que tiene las brásicas, ¿sí? Que ponen en juego a la hora de aprovechar los recursos del ambiente. Y si nos referimos a la plasticidad reproductiva, aquí tenemos la ramificación, ¿sí? La ramificación floral. Vemos el número de ramas, el número de ramas por planta, lo negro son las totales, y esto es un genotipo a 15 plantas por metro cuadrado o a 60 plantas. Fíjense que el número de ramas totales son de 15 o de 7, o sea, el doble. No es que aumenta un poquito, aumenta al doble, ¿sí? En respuesta, en este caso, a mayor recurso dado por la baja densidad. ¿Y cuáles son esas ramas? Bueno, hay ramas primarias, pero lo que más aumenta son las ramas secundarias, o sea, las ramas de ramas. Y en casos de muy, muy baja densidad puede haber ramas de ramas de ramas, o sea, ramas de segundo orden, ¿sí? Fíjense entonces la gran plasticidad en la ramificación floral que tienen las brásicas. Y el aporte entonces al rendimiento que hace el racimo floral principal y que hacen las ramas varía en forma muy importante de acuerdo, que es este cociente, ¿sí? Que de acuerdo a la densidad de plantas, ¿sí? Pero siempre generando una compensación. Solo para mirar, estos son datos de Canadá, ¿sí? Con 50, 80 plantas por metro cuadrado, que es en general los stands que conseguimos en el periodo crítico de plantas, las ramas aportan el 66% del rinde, o sea, la relación racimo principal ramas es de 1,5, o sea, 2/3 del rendimiento están aportados por las ramas, ¿sí? Y eso es otra estrategia de plasticidad. Me fui de vuelta, perdón. Una estrategia de compensación que es relativamente más nueva en el tiempo en el que venimos estudiando, y ya termino, es la capacidad de compensación de la pérdida del número de granos por el peso de granos. En la mayoría de los cultivos esa capacidad de compensación en trigo, en cebada, es del 20-25%. Pierdo el 50% de los granos porque sombrié, porque vino una helada y mató las flores. ¿Cuánto pueden aumentar los granos remanentes, su peso? Y en alrededor de un 20 o un 25%, no más, ¿sí? En colza, estos son los datos de definición del periodo crítico, ¿sí? Cuando el número de granos cayó un 60%, ¿sí? El 1 es el sin estrés, ¿sí? Y acá cayó un 60% el número de granos, el peso de los granos fue capaz de aumentar hasta un 40%, ¿sí? Y esto ocurrió en Australia, en ambientes de Australia, en donde los ciclos no son tan largos y el llenado de los granos está ocurriendo con temperaturas que van aumentándose, como ocurre en la región pampeana. ¿Qué pasó en Valdivia? Estos son datos de Gonzalo Rivelli, que está presente aquí, de su tesis doctoral. Él aplicó tratamientos, como les decía, de sombreo, de calor y ambos estreses combinados, y observó que el número de granos caía por efecto de estos estreses. Miremos si quieren el combinado, ¿sí? Fíjense, caídas relativas de 50% y aumento del peso de grano del 50% también. O sea que había una compensación total, ¿sí? Y esto ya lo habían visto
en el grupo de Daniel Calderini también, en Valdivia, aplicando sombreos con otros genotipos más largos, ¿sí? Una capacidad de compensación total, ¿sí?, del peso del grano cuando se reduce el número de granos. Y eso es una rareza, no ocurre, ni siquiera en soja, que tiene mucha plasticidad el peso de grano, ocurre una compensación total, ¿sí? Esa compensación total no ocurre siempre. En Valdivia es un ambiente muy benigno en el cual eso ocurre, queremos saber por qué ocurre. Y ha ocurrido en algunos casos particulares en inviernos especialmente suaves y con altas lluvias en Australia, también lo han observado. Entonces, este atributo de plasticidad, ¿sí?, de compensación del peso del grano, es una estrategia que también es importante tener en cuenta para mitigar los efectos de cambio climático. Hay oportunidad entonces de explotar estos rasgos en el corto plazo. Bueno, conclusiones. Cero. Conclusiones. Alcanzar carbono cero rápidamente es una premisa y se dice, pero nos está costando hacerlo, así que eso necesitamos mantener el calentamiento global en menos de 2 grados para el final del siglo, ¿sí?, porque si no, no vamos a tener tiempo de adaptarnos al escenario climático si superamos esos niveles. Mejorar los modelos de pronóstico de balance hídrico, trabajo para los climatólogos. Mejoramiento genético para múltiples tipos de estrés. Vemos que no va a venir un solo tipo de estrés, no es solo por alta temperatura, es alta temperatura, temperatura nocturna, temperatura media, combinado con baja radiación, con estrés hídrico. Prepararnos para el desplazamiento de las zonas agrícolas. Podemos reírnos, podemos negarlo o podemos empezar a pensar en serio en estas cosas. Hay países que lo están haciendo, ¿sí? Desplazamiento de zonas agrícolas porque hay zonas subtropicales que ya no van a ser aptas para estos cultivos templados. Y mejorar los modelos de simulación considerando los distintos efectos del clima que son localmente específicos, ¿sí? Lo que pasa con el cambio climático en la región pampeana no es lo mismo que pasa en Patagonia Norte, ¿sí?, ni es lo mismo que pasa en el sur de Chile. Entonces necesitamos generación de conocimiento localmente adaptado, ¿sí? Y tomar ventaja de la plasticidad de las brásicas, la flexibilidad en la fenología, la capacidad de ramificación y el bajo trade-off, la baja compromiso entre el número de granos y el peso de granos gracias al ajuste del peso de granos. Bueno, enfrentamos grandes desafíos y no hay tiempo que perder. Y a diferencia de todas las charlas de cambio climático que dicen vamos a morir, esto no es vamos a morir, sino que nos vamos a adaptar. Pero tenemos que ser proactivos para esa adaptación. Así que bueno, muchas gracias.